porque como dice mi general Pérez Arcay, Hugo Chávez lo he querido como mi hijo y siento que yo soy el primer responsable de la vida y de la muerte de Hugo Chávez en términos geopolíticos. en una ocasión, hace años, antes de yo ser presidente, cuando yo andaba por ahí por los caminos y él andaba detrás, orientándome, llevándome libros, y me decía: Hugo, tú vas a ser jefe de Estado, nada podrá evitarlo, estudia, estudia, cuídate. Este libro maravilloso, que nunca lo dejaré, me lo regaló mi general Pérez Arcay, Federico Nietzsche. Así hablaba Zaratustra. El Caracazo fue la chispa que encendió el motor de la revolución bolivariana. Decía nuestro padre libertador, el general Simón Bolívar: un gobierno que proporcione la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, por ahora y para siempre, por el movimiento bolivariano revolucionario rumbo a la victoria. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Bueno, muy buenas tardes a todo nuestro público. Les mando un gran saludo, Triandáfila. Como ustedes se acuerdan, la semana pasada hicimos el primer video, me estaba presentando y bueno, fue una pequeña introducción y una pequeña historia de cómo yo estoy aquí y por qué estoy aquí. A mí me gustaría antes de todo, amigos, comentarles. Comienzan a surgir ciertas incógnitas que yo sé que todos tienen a partir de un proyecto que se llama CIVIR. Precisamente este capítulo se trata sobre el origen del CIVIR. El origen del CIVIR, Cadete León, Pérez Arcay, todos estos elementos que tienen de alguna forma en común, ya los vamos a ver. Para eso vamos a recordarnos con un video. Al rato estaba pidiendo: tráiganme a Zaratustra. Volvió Zaratustra, así habló Zaratustra. Sentí la necesidad de reencontrarme con ese personaje con el que me había encontrado en Yare 20 años atrás. Y aquí estoy, en pleno retorno. Vamos a comenzar a hilar. Hay algo interesante aquí. Esos 20 años que acaba de hablar el presidente Chávez, eso sucedió en Yare. O sea, y quien le entrega el libro es Pérez Arcay. A mí me ha llamado algo fuertemente la atención en esta investigación. Es la influencia que ha tenido Pérez Arcay desde la llegada de Chávez a la Academia Militar. ¿Se acuerdan que Chávez siempre había dicho que realmente él era un muchacho de provincia? Era un muchacho que quería jugar béisbol. Y realmente su mayor anhelo era jugar béisbol. Pero que cuando él entra a la Academia Militar y comienza a cursar y a caminar dentro de la academia, aparte de encontrarse con sus compañeros de promoción, también ingresa este profesor militar, este historiador, geógrafo y filósofo. Y la gran influencia que tiene el mayor Jacinto Pérez Arcay dentro de la vida de Chávez en su construcción como militar.
Para esto quisiera que ustedes vieran otro video donde él mismo nos puede corroborar esto que yo estoy diciendo. En ese tiempo fue cuando conocí a Hugo Chávez aquí en la Academia Militar. Fui oficial de planta de la academia y en los grados de teniente, capitán, teniente coronel y coronel impartí clases aquí en la academia. Siendo director académico, Hugo Chávez era aquí alférez, tuvimos oportunidad de hablar mucho. Este patio de ejercicio, patio de honor, me recuerda tantas palabras, tantas oraciones, tantas vinculaciones del pasado que ya no existe, el alma nacional y una direccionalidad en principio espiritual al porvenir. De eso es de lo que se trata la revolución. El pueblo cuyo espíritu es siempre recto, casi siempre es engañado por los falsos devotos, porque el pueblo no tiene la penetración suficiente para distinguir apariencias de realidades. Entonces, ¿qué cree el pueblo? El pueblo cree lo que se dice a través de una artillería mediática, en todo tiempo, en todo lugar y en todos los idiomas. Eso es lo que cree, el alma nacional. Ese era Hugo Chávez, el alma nacional en el pasado. Se hacía presente a través de la metempsicosis, la transmigración del alma al presente y un principio espiritual al porvenir, la elevación espiritual de Hugo Chávez. El espíritu de Hugo Chávez sometió los hechos, los acontecimientos del pasado de Bolívar, los de la Cuarta República, los de él mismo conduciendo esa operación militar del 4F, que fue el segundo grito de Caracas. A las cosas aprehendidas en su íntima naturaleza, él pudo elevarse, como decía el viejo Prieto Figueroa, joven, empínate, y desde lo alto del espíritu, establecer los principios y ver como un gran reflector todas las cosas. El rodaje central de todo. Ese era Hugo Chávez, la alta política. Chávez no tiene culpa de las metidas de pata de nosotros. No tiene ninguna de esa culpa. Y nosotros nos aprovechamos muchas veces del sentimiento y del espíritu de sacrificio de ese soldado llamado Hugo Chávez para hacer lo que nosotros queremos. Entonces justificar nuestra propia conducta como si fuese un mecanismo de defensa. Con eso lo hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez lo mataron y creo que él también entendió un poquito que tenía que obedecer a ese torrente. Y siento que yo soy el primer responsable de la vida y de la muerte de Hugo Chávez en términos geopolíticos. Después de ver esta exposición de esta entrevista que dio el mayor general Jacinto Pérez Arcay para RT con Erika Sanoja, una periodista venezolana, comienzan a surgir más preguntas. ¿Qué significará esa palabra en boca de Pérez Arcay cuando dice: yo soy culpable de la muerte del presidente Chávez? Es una de las primeras preguntas que a mí me llama la atención. Segundo, Pérez Arcay estaba en desacuerdo con muchas cosas que rodeaban al presidente Chávez y muchas cosas que se estaban haciendo en el país. Porque inclusive tuve la oportunidad en algún momento, cuando estábamos en su oficina conversando, de hablar de estas cosas. Él era muy crítico internamente, inclusive en el manejo de algunas políticas internas a nivel militar. Pero aquí surgen varias preguntas y varias hipótesis, porque también había conversado con el mayor Jacinto Pérez Arcay sobre la posibilidad de que Chávez haya sido asesinado y que todo esto es otra hipótesis. Creo que todos los venezolanos la hemos de alguna forma
tratado la hemos pensado. Sabemos que Venezuela es un país potencia, rico, con una posición geográfica invidiable en el continente, cabeza de playa, estratégico. Por latitud y por longitud geográfica, Venezuela ocupa un papel fundamental dentro de toda la construcción del Caribe. Y no solamente del Caribe, sino del norte, del Caribe, del este, del oeste, de todos los puntos cardinales. También sabemos que Venezuela tiene muchos enemigos, por supuesto, y no podemos descartar otras hipótesis, que también las puedo dejar aquí para que nosotros comencemos a construirlas. Pero también les voy a ser sincero, dentro de la investigación que estuve realizando, puede entrar una de las líneas que sé que muchas personas de repente no compartirán esta posición conmigo, pero también hay algo místico en todo esto, les voy a ser honesto. Hay algo metafísico, si lo quieren ver de esa forma, para los que son más formales en el estudio de todas estas corrientes. Hay algo que está allí, detrás, que todavía podemos acompañar. Tengo la gran pregunta. Estaban buscando desde hace mucho tiempo los militares un personaje que cumpliera con todas las condiciones, que después de cierto tiempo pudiera volver a ingresar o a tomar el poder político, y es la toma de los militares al poder. Se dio fortuitamente, se dio por los ciclos naturales, esto un poco que también pueden rayar en lo metafísico. Se puede dar como procesos también que son híbridos, o sea, una parte lógica política que se venía caminando, una historia política que venía rodando en el país y que Chávez de alguna forma capitalizó, él y su grupo de personas que pensaron esto, o de alguna forma Chávez venía también construyendo algo, pero a Chávez lo estaban construyendo desde hace mucho tiempo. Todas esas preguntas yo creo que los venezolanos nos las hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, en función de lo que yo voy a ir expresando y en función de lo que estos documentos me han ido arrojando a mí. Por supuesto, yo les he comentado a ustedes que yo no quería sacar una posición personal de esto. Yo solamente quiero tratar de ir dilucidando con ustedes todos estos documentos y cómo todo se va organizando perfectamente. El próximo video que vamos a ver es a partir de cómo ya el presidente Chávez desarrolla una capacidad sumamente interesante del estudio y del abordaje de estos temas que Pérez Arcaich le había enseñado. Y hay un escritor que es el biógrafo autorizado y fue el último hombre que de alguna forma el presidente Chávez, a partir creo que del 2010 hasta el 2013, incluso después de su muerte, termina de realizar. Este personaje hizo un libro, es un escritor argentino, y él tuvo la oportunidad de entrevistar al presidente Chávez y poder hacer una reconstrucción desde la infancia más tierna del presidente, como todos sabemos en Sabaneta de Barinas, hasta casi su muerte, hasta su llegada al poder y, bueno, y todo lo que pasó el presidente. Ese escritor se llama Ignacio Ramonet, una persona que yo creo que mucha gente le tiene respeto, yo de alguna forma sí, también le tengo respeto. Y ahorita vamos a ver un video y vamos a ver lo que pensaba Ignacio Ramonet del presidente Chávez. Pero claro, ¿en qué medida es un intelectual? Es un intelectual porque problematiza todo, no solo lo que lee, lo problematiza. Él es un hombre que leía subrayando constantemente, típicamente de intelectual. Por otra parte, es un hombre que memoriza, es hipernéxico, es decir, tiene una memoria fuera de lo común. ¿Cómo él ha aprendido? La historia es muy importante para Chávez. Bolívar, la independencia de América Latina, Miranda, Sucre, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora. Él está, como él dice en el libro, dice, Fidel ha dicho que la historia lo absolverá. Yo digo que la historia me absorbió. Yo fui absorbido por la historia. ¿Por qué? Porque es un creador político. Es un creador político. No ha sido un creador en pintura, ni en poesía, pero es un creador político. Inventa conceptos políticos. La revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, el ALBA, por ejemplo. Esos no son nombres que cualquiera encuentra.
Todo lo que él es capaz de encontrar palabras porque le gustan las palabras. Precisamente es como un escritor, ¿verdad? Que la palabra es su materia prima, pero además como intelectual es alguien que manipula los conceptos y sabe poner conceptos detrás. Entonces, él tiene una imaginación política que hace que evidentemente es capaz de pensar lo impensable. Yo creo que muchos de ustedes ya, como han podido ver en el video, las opiniones de diferentes personas que se acercaron al presidente Chávez, en el caso de Ignacio Ramonet. Yo quiero leer uno de los documentos, voy a comenzar a leer un documento del presidente. Villa Zaratustra, domingo 4 de septiembre del 2011. Esta mañana estuve leyendo y meditando sobre el eterno retorno de lo idéntico, del libro Así habló Zaratustra. Porque para mí, en mi caso, todo esto no se trata de un mero ejercicio intelectual ni filosófico. Y aquí él pone una nota, ¿no? Que habla sobre el permanente retorno o el perpetuo retorno. Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo llegar a esa absoluta, a esa fórmula suprema de afirmación? En primer lugar, ¿con qué combustible puede arrancar y mantenerse esa máquina? ¿Cuál máquina?, dice el presidente. Me refiero a una necesaria y gran fuente de poder, que sea como un horno siderúrgico que absorba todo lo bueno y todo lo malo y lo convierta en amor-fuerza, en civil. Este es uno de los documentos que yo pasé años pensándolo. Primero por una cuestión ética, por una cuestión que es algo muy privado del presidente. Pero para que nosotros podamos entender esto, la próxima semana vamos a comenzar a desarrollar unos puntos del libro para que puedan entenderlo. ¿Será un plan político? ¿Será que está hablando de su vida propia, de su espíritu? ¿Será que está hablando de estrategias como nuevo fenómeno dentro de la construcción de él como un mito? Hay mucha incertidumbre sobre este documento, pero yo se lo voy a explicar la próxima semana, en el capítulo 2 de esta historia del secreto mejor guardado del gobierno venezolano, de la revolución y de Hugo Chávez. Hasta luego. Gracias.